nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. ¿Se acuerda usted de esa escena de Casablanca, la película de Bogart, en la que uno amablemente declina un vaso de agua de Vichy? Bueno, Vichy era el régimen de la Francia colaboracionista con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y no cree usted que es muy fácil entender esta historia? Vamos a ver, imagínese que el ejército considerado como el mejor de Europa en ese momento, en mes y medio pierde no una batalla, no una guerra, pierde la nación. Eso es lo que le pasó a los franceses. Y de esa derrota brutal, traumática, nació la Francia de Vichy, que por cierto acabó de muy mala manera. Hoy vamos a contar esa historia. A principios de mayo de 1940, el ejército francés estaba considerado como el más fuerte de Europa, pero en mes y medio el ejército alemán le pasó por encima, derrumbó tanto al ejército como al Estado y Francia dejó de ser la reina del continente para convertirse en una nación sometida a la Alemania de Hitler. Así nació la Francia de Vichy. Vemos los acontecimientos. El 17 de mayo de 1940, ante la invasión alemana de Francia, el gobierno nombra vicepresidente al mariscal Pétain, un viejo militar de 84 años, ornado por los laureles de su conducta durante la Primera Guerra Mundial. Pétain ve clara la inevitable derrota y se muestra partidario de un armisticio. El 14 de junio los alemanes toman París y el gobierno francés huye a Burdeos. 2 días después, Pétain es nombrado presidente del gobierno. Su figura es lo único que ha quedado en pie en medio de las ruinas. Francia firma el armisticio con Alemania. El territorio francés queda dividido en dos. Una parte, el norte y el oeste, bajo ocupación directa de Alemania, incluido París. Otra, el sur y el este, bajo un gobierno francés autónomo que pone su capital en Vichy. El mariscal Pétain será la cabeza visible de ese gobierno autónomo. Nace así el régimen de Vichy, teóricamente independiente, pero determinado por su obligación de colaborar con el vencedor alemán. La política del régimen de Vichy quiso ser un sistema autoritario apoyado en los sectores de derecha nacional que eran muy fuertes en la Francia de preguerra, pero las circunstancias de la guerra lo hicieron inviable. A finales de 1942, tropas alemanas e italianas entraron en el territorio de Francia de Vichy y lo ocuparon militarmente. El gobierno seguiría siendo formalmente autónomo, pero bajo la presión militar y policial alemana. El jefe del gobierno de Vichy, Pierre Laval, intentó adaptarse reformulando un régimen propiamente fascista, siempre bajo la figura de Pétain. Era, sin embargo, la época en la que la resistencia en el interior, movida desde el extranjero por De Gaulle, empezaba a inquietar realmente a los alemanes. El desembarco de Normandía, en julio de 1944, significó el fin real del régimen. El gobierno de Vichy fue trasladado a Alemania. Derrotados a Pétain y los suyos, les aguardaba el fusilamiento o la prisión. Juan Fruger, buenas noches. Buenas noches. A Pétain concretamente le esperaba un juicio en el que fue condenado a muerte, pena conmutada por De Gaulle después por cadena perpetua y que ni siquiera llegó a ser revisada porque ya estaba muy mayor y pocos años después moría en la isla de Dieu. Exactamente, el destierro. La historia del régimen de Vichy es una historia, en fin, tristísima desde el principio hasta el final. Al final es un régimen que nace, como decir, no porque esta gente deseara montarlo, sino consecuencia del hundimiento absoluto de Francia en esa invasión alemana del año 40. Sí, además, los franceses en su momento lo entendieron así, no hubo ningún problema para entenderlo. Había fracasado el ejército que se consideraba el mayor, el más importante de Europa, por lo menos de Europa occidental, numéricamente le superaba el ejército ruso y, como se demostró, técnicamente el alemán, pero tenía esa aureola. Los franceses
se dieron cuenta de que había dos opciones: o dejarse invadir completamente, digo, los franceses que se encontraban en capacidad de poner una solución a la invasión alemana, o dejarse invadir completamente, o mantener, en la medida de las posibilidades, un régimen provisional dentro de Francia, al que en un primer momento y durante unos días se sumó De Gaulle, el propio De Gaulle, que luego huye a Inglaterra a montar la Francia libre en Inglaterra, está con Pétain, básicamente porque Pétain ha sido su mentor militar durante muchos años, desde la Primera Guerra Mundial, y le considera y tiene la estima de Gaulle. Y en ese régimen el objetivo era conseguir mantener la mayor parte del territorio francés no invadido directamente por Alemania. Se queda el 40% del territorio francés europeo, más prácticamente el 80% de las colonias de la región, es prácticamente todo, menos 3 o 4 puertos. No consiguen un objetivo que tenían, que era mantener los puertos de la mitad sur francesa, porque Alemania decide que todos los puertos del Atlántico son fundamentales para la guerra y mantiene un pasillo hasta la frontera con España en los Pirineos. Y sobre todo intentar mantener la estructura social tradicional de Francia frente a lo que ellos consideraban la modernidad de la estructura social alemana, porque para los conservadores, que son quizás los que más fuerza tuvieron en los primeros días de ese gobierno, Alemania, la sociedad alemana, representaba un cambio hacia algo que rompía su tradición. Completamente. Hay que recordar, por otra parte, que son las instituciones francesas legítimas, digamos, las que en ese gigantesco trauma de la guerra crean este régimen. Esto conviene subrayarlo porque mucha gente tiene la impresión de que estamos ante una especie de golpe de Estado de un militar títere y tal. No, le solicitan. Y no tiene nada que ver. A Pétain le solicitan que se haga cargo de ello, y además lo proponen a Alemania, y Alemania da el visto bueno. El problema es luego cómo conviertes eso en algo que parezca un Estado de verdad en semejante situación de guerra, y además con los cambios que está viviendo toda Europa y en concreto Francia. De hecho, dentro del régimen de Vichy, las luchas entre las diferentes facciones son para echarlas de comer aparte. Sí, de hecho hay una sucesión de 3 gobiernos, Laval, Daran, y luego otra vez Laval, que muestran ese cambio en la lucha de poder. Hay una cosa que todo el que quiera entender lo que fue la Francia de Vichy tiene que entender, que quienes participaron en aquel proyecto eran patriotas franceses, no era una sumisión a Alemania. De hecho, lo primero que impone Pétain es cambiar el nombre oficial. Ya no es la República Francesa, es el Estado francés. No quiere que se identifique, es decir, y suprime la aplicación de la Constitución de 1875 de la Tercera República Francesa, que es la que seguía en vigor todavía. Estamos hablando de un hombre que tiene 84 años. 84 años, exactamente. Y bueno, luego vive casi otros 10. Sí. Vive casi otros 10, los 4 de Vichy más los 5 que pasa en el cautiverio. Y lo que hacen es establecer un modelo que, pareciéndose a lo que era la sociedad francesa, es decir, muy rural, muy tradicional, muy basada en la familia, no choque con lo que está viniendo por parte de Italia y Alemania. Y copian un modelo más el italiano que el alemán. Ellos se definen como un régimen corporativo. Entonces, el corporativismo, esas formas de organizar las relaciones de trabajo y las relaciones de poder dentro del Estado, se implantan perfectamente en el modelo francés, y más en ese modelo francés del sur, que es un modelo que ya de por sí era muy tradicional. En esa Francia de Vichy queda excluida la izquierda política. Hay que recordar que los comunistas, pocos meses antes, habían sido pro-alemanes por el pacto germano-soviético, una cosa que conviene recordar porque a mucha gente se le ha olvidado. Propiamente termina intentando ser un régimen fascista, sobre todo con Laval, pero no le sale. Sí, pero es que lo de los comunistas que tú es muy gracioso, tiene su aquel. En el año 1940, en junio, cuando se organiza la Francia de Vichy, los comunistas apoyan la Francia de Vichy. Apoyan, no la atacan. Y no hay una sola acción de los comunistas en el territorio controlado por Pétain hasta que no se produce la Operación Barbarroja. Es decir, Alemania es el aliado, la invasión a Rusia. Alemania es el aliado. Durante casi un año se pasan los comunistas quietos sin ningún tipo de actuación, mientras que en la zona ocupada sí está funcionando ya la resistencia. Tampoco es esa resistencia que se ha mitificado y que parecía que eran casi todopoderosos y que conseguían todo lo que se... Pero sí estaban ya con sus acciones. Y tardan casi un año en empezar a funcionar dentro de la Francia de Vichy. De la resistencia vamos a hablar un día, porque es una historia muy interesante. Hay gente fantástica en la resistencia, como Villard, por ejemplo, y hay auténticos impostores. Es decir, que te encuentras un poco de todo. A los de Vichy
después del desembarco de Normandía, los alemanes insisten en sacarlos de allí como sea, llevarlos a Suiza en principio, acaban en Sigmaringen, que es Alemania. Pétain dice que yo soy un prisionero de los alemanes y... Ahí es cuando se vive el verdadero drama por parte de quienes consideran que habían pues hecho un acto de generosidad para intentar salvar los muebles en Francia. Cuando son enviados a Sigmaringen, lo que intentan es dirigir desde ahí el país. Siguen emitiendo sus órdenes, sus decretos y siguen tomando unas decisiones que luego no se aplicaban, porque ya desde unos meses antes del desembarco en Normandía, Italia y Alemania habían empezado a invadir desde el este la zona de la Francia de Vichy. Ya tenían muy poco control en el territorio. La Francia de Vichy no tiene un ejército, ni tiene una gendarmería, y luego tiene una milicia, que le llaman la milicia francesa, que apenas son 35.000 soldados profesionales más los voluntarios que se van sumando. Entonces no tienen capacidad efectiva, y en ese momento es cuando ellos se dan cuenta de que ya han perdido absolutamente toda la posibilidad que tenían de gobernar y se sienten prisioneros de Alemania, con la que habían intentado mantener un ten con ten que evitase la invasión total de Francia. Y en ese momento es cuando Pétain llega a dimitir. Lo que pasa es que ya es una dimisión simbólica, porque está la guerra perdida por Alemania y ya sabe que van a caer en manos de los aliados tarde o temprano. Llegaron a temer, y hay un par de testimonios escritos en las memorias de varios de los que estaban allí, que fueran a ser fusilados por los alemanes en su vida. Sí, claro. Es muy tremenda la historia, porque a partir de ese momento empezará la represión, y la represión bastante descontrolada por parte fundamentalmente de los comunistas franceses. Es que en el propio territorio de Vichy, en Burdeos, por ejemplo, se viven escenas de represión brutal por parte de los comunistas, que no habían formado parte de la resistencia, pero que estaban ahí latentes, porque una vez que es sacado toda la autoridad de Vichy, empiezan a buscar a los que ellos llamaban colaboracionistas, cuando habían estado quietos hasta ese momento, y en Burdeos hay un fusilamiento de 350 supuestos partidarios del régimen de Vichy, sin juicio, sin ningún tipo de juicio. Eso también se vivió en gran parte, fue obra de la columna Leclerc, de aquella columna guiada por el general Leclerc, en la que estaban incluidos los republicanos españoles de la 9. Exactamente. Esa represión es salvaje, es muy dura, y además es que se hace sin ningún tipo de respaldo legal. Claro, es pura guerra civil. En fin. Bueno, esto es un poco la trayectoria de la Francia de Vichy, daría para muchísimo más, y habrá, porque de la represión, por supuesto, hay que hablar, es de la represión de la que nunca se cuenta nada, y fue muy feroz, tanto en la Francia de Vichy como en la Italia postfascista, pero esto será en otros programas. Juan Pflüger, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches.